tipos de fluidos, ¿no? Y generalmente había sondas que tenían espaciamientos desde 16 pulgadas, que era el normal corto, a 64 pulgadas, que era el normal largo, ¿no? Entonces este perfil eléctrico convencional, que era esa conjunción de 4 registros, se ha usado de manera frecuente hasta la época de los 70 en el siglo pasado. Y después se ha dejado ya relativamente de usar por el hecho de que tenía limitaciones estas curvas, porque había que realizar varios procesos de corrección para determinar la verdadera resistividad de las formaciones. Entonces, en ese sentido, hoy en día hay perfiles eléctricos o de resistividad que son mucho más precisos. Entonces ya no se utiliza el perfil eléctrico convencional, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tienen los perfiles eléctricos? Nos sirven para saber la resistividad o su inverso, que es la conductividad de las rocas del subsuelo. Entonces, ya hemos visto, las rocas generalmente van a estar embebidas de algún fluido o van a contener algún fluido. Entonces, ya hemos dicho, si es agua salada, va a ser muy baja su resistividad. Si es agua dulce, va a ser mucho más resistiva la formación. Y si tiene hidrocarburos o petróleo, va a ser mucho más resistiva todavía, ¿no? Entonces las rocas, ya hemos dicho, van a tener porosidad y estas van a estar, los poros a veces llenas de algún fluido. Entonces, en ese sentido, si ven, los perfiles eléctricos tienen gran interés. ¿Por qué razón? Porque nos permiten detectar la presencia de fluidos en los poros de las rocas. A la vez, con esto, ¿qué podemos conocer? La litología. Se puede hacer correlaciones eléctricas. Después nos proporciona nueva información del contenido de fluidos y de la litología de las rocas que está penetrando el trépano, ¿no? Y son usados ¿para qué? Para correlación, para fluidos del reservorio, para identificar y medir la porosidad, ¿no? Entonces esas son sus utilidades. Ahora, saturación del agua va a ser una medida, como hemos dicho, de la cantidad de poros que están llenos de agua, ¿no? En una formación. Y es una relación del volumen de fluidos contenidos en el espacio del poro respecto al volumen poroso total, ¿no? Entonces, esta fracción que está contenida de agua y que otra parte de los poros puede estar llena de otro fluido, entonces en este caso pueden ser hidrocarburos, ¿no? Y por medio de la resistividad del sondeo, comparando, dice, con el valor del agua de la formación, con el registro de la resistividad de las rocas, entonces se puede determinar litologías y presencia de hidrocarburos. Mientras que el agua de la formación sea mucho más salina, la diferencia entre resistividad entre los hidrocarburos y las aguas residuales, ¿no? Entonces, de manera general, menor salinidad de agua, hay mayor resistividad, ¿no? A la vez, ¿para qué nos sirven los perfiles eléctricos? Para realizar, en este caso, lo que sería interpretación geológica, ¿no? Entonces podemos conocer los ambientes sedimentarios donde se han depositado esas formaciones. Podemos hacer apreciaciones sedimentarias. Y bajo eso, en ambientes sedimentarios, se puede saber cómo ha sido la deposición de sedimentos y la consecuente acumulación de hidrocarburos.
obviamente no son medidas directas, son indirectas, ¿no? Y la forma de la curva nos va a permitir conocer en este caso lo que es la fase depositada, identificar el tipo de ambiente donde se ha depositado esos sedimentos que se han vuelto una formación, ¿no? Entonces, la importancia de los perfiles eléctricos es de que cuando se ve un perfil eléctrico que tiene una forma triangular, entonces esta puede ser positiva o negativa, entonces ya hay ciertos parámetros de ambiente de posición en los cuales se habrían formado esas rocas, ¿no? Entonces, si es por ejemplo positiva en forma de una nariz, la curva del SP significa que son canales de marea o canales aluviales donde se habría depositado. Ahora, si es una nariz invertida, negativa en este caso, el ambiente es tipo barrera, ¿no? Que pueden ser playas, barreras costeras o barreras de desembocadura. Después, cuando la forma de la curva eléctrica es cilíndrica, significa que son abanicos marinos o barreras de plataforma. Ahora, cuando es una forma cerrada, ¿no ve? Como con varios dientes, significa que su ambiente de deposición ha sido múltiple, ¿no ve? Y después ven cuando tenemos esas formas que son algo intermedia entre lo que son formas cilíndricas y formas en este caso positivas, nos va a decir que pueden ser abanicos de rotura o depósitos turbidíticos, ¿no? Entonces, de esa manera, si ven analizando estas curvas, se puede determinar en qué ambiente se han depositado, ¿no ven? Entonces, cuando vemos la definición, un registro continuo de las propiedades eléctricas de las formaciones y los fluidos atravesados en la perforación. Su principal función es averiguar cómo se comporta la formación frente a la electricidad. Entonces, la electricidad va a ser enviada por medio de electrodos hacia la formación y se va a medir la respuesta de esta. Y la respuesta va a ser medir este parámetro físico, que es la resistividad, o su inversa, que es la conductividad. Y la medición de las propiedades eléctricas en un pozo puede ayudar a revelar qué hay allá abajo, ¿no ve? Eso es muy importante. Entonces, si observan, ahí aparecen los registros eléctricos, ¿no? Que son tanto el SP como los registros de resistividad, ¿no? Ahora, bajo eso, vemos de que estos registros tienen varias aplicaciones, ¿no? Y ejemplo de eso es las aplicaciones que hay, ¿no? Entonces, cuando veamos, entonces lo que vemos en este cuadro es de que ya hemos dicho, los registros eléctricos van a conformar tanto el registro SP como el registro de resistividades. Y en esa tabla ustedes ven las diferentes aplicaciones que tienen estos registros y que son varias, ¿no?
Entonces recuerdan de que esa tablita ustedes tenían que ver de poderla mejorar. Entonces, de manera general, los registros eléctricos, vamos a tener primero el registro SP o de potencial espontáneo. Después vamos a tener los registros inducidos. Dentro de eso hay varios, ¿no ven? El de inducción esférica, el perfil de inducción, en este caso, después el perfil de inducción medio, el perfil de inducción profundo, hay el lateral lock, hay el microesférico focalizado, el microperfil, en este caso, microcalibrador, hay el micro lateral lock, hay el lateral lock somérico y hay el lateral lock profundo. Entonces, dentro de la categoría de registros combinados, va a estar el perfil eléctrico convencional, que ya hemos dicho es esa unión de esos 4 registros que es usado hasta los 70 del siglo pasado. Y después estaría el perfil de inducción doble, ¿ven? El DIL, ¿no ven? Que también cae en esa categoría. Entonces, si bien estos perfiles tienen muchas aplicaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos en ese cuadrito todos los diferentes tipos de perfiles eléctricos, ¿no? Entonces ya hemos dicho de qué depende la resistividad eléctrica, depende de la saturación de gas y de hidrocarburos, depende de la temperatura de sal en el agua y depende de la naturaleza de la roca, sobre todo su porosidad. Entonces, los minerales normalmente que conforman la matrix de una roca son los que realmente conducen la electricidad. Y la matrix es la parte sólida, obviamente, de una roca, ¿no? Y el flujo de corriente en las rocas sedimentarias está asociada con el agua contenida dentro de los poros. Entonces ya hemos dicho de que si es agua dulce va a ser más resistiva. Si es hidrocarburos todavía va a ser más resistiva a la formación. Y si es agua salina va a ser menos resistiva a la formación, ¿no? Entonces ya estamos viendo de qué depende de esos parámetros. Ahora, como decíamos, hay herramientas de pozos que es una conjunción, ¿no ve? De varias herramientas para que, como decíamos, en una sola bajada se puedan perfilar varios perfiles en una sola vez, ¿no? Ahora ya se fijan, aquí están los tamaños, ¿no ve? Pueden variar desde más o menos 8.8 hasta 16, ¿no? 16 metros, ¿no? La longitud de las herramientas, ¿no? A la vez tenemos los registros de microresistividad, de resistividad propiamente, y los de inducción, ¿no ve? Que todos esos son registros eléctricos. Y hemos dicho que dependiendo la empresa que lo construye, que puede ser Halliburton, Schlumberger, Atlas Line Service, los mnemónicos se pueden parecer o pueden diferir un poco, ¿no ve? Dependiendo del fabricante. Entonces, ahora entrando al primer tipo de registro, que es el SP, este es el registro de potencial espontáneo. Entonces, este registro, ¿cómo se hace su medida? Entonces, son al final, si ven, 2 electrodos, uno que se pone en tierra en superficie y otro electrodo que se baja al fondo del pozo. Y todo está conectado a un galvanómetro. Entonces, este va a medir de manera natural lo que es la variación del SP.
Y al lado es lo que el resultado de eso, ¿no ve? Entonces el valor de SP es continuo, ¿no ve? Hasta que hay esa formación en oscuro. Y después, obviamente, milagrosamente, este empieza a disminuir. Y seguro veríamos uno de que hay una correlación, ¿no ve? O sea, arriba, si ven en el pozo, arriba es lutitas, abajo también es lutitas, pero en la parte central hay una capa de areniscas. Y la curva que vemos en la parte derecha es eso, ¿no ve? Ese efecto que se ve del cambio de litologías, donde se ve la arenisca, ¿no ve? Y la arenisca, obviamente, va a tener un valor en este caso que va a ser diferente al de las lutitas, ¿no? Y eso es lo que se llama el registro SP, ¿no? Entonces, el registro de potencial espontáneo, si bien ahí se ve una columna, ¿no ve? Litológica, donde se ven diferentes formaciones, que es una intercalación entre lutitas y areniscas, ¿no? Entonces, vemos también de que, dependiendo la resistividad, obviamente, estas curvas van a ir también cambiando, ¿no ve? Entonces, eso es importante entender y poder conocer cómo es el potencial espontáneo, ¿no? Entonces, hablando de convenciones, ¿no? En los perfiles eléctricos o el perfil SP, ¿no ve? Un potencial espontáneo. Ya hemos dicho de que los registros SP van a estar siempre por convención en el carril o pista 1, ¿no ve? O track 1, como se ve ahí, ¿no ve? Entonces, ven, es una curva que varía, el mnemónico que dice SP. ¿En qué unidades se mide ese perfil? En milivoltios, ¿no ve? Y los perfiles ya propiamente de resistividad, que van a estar en ohmio por metro o ohmio por metro al cuadrado sobre metro, esos generalmente van a estar en el carril 2. Y a la vez van a tener a veces representación no de escala lineal, como en el carril 1, sino van a ser de escala logarítmica, ¿no? Entonces, eso es importante a entender, ¿no ve? Entonces, siempre los registros SP van a estar en la pista 1 y en la pista 2 recién van a estar los registros de resistividad. Entonces, lo que normalmente va a pasar es de que la resistividad del lodo de perforación va a ser mayor que la resistividad del agua de la formación, ¿no? Eso es lo que normalmente ocurre en más del 90% de los casos. Entonces, bajo eso, si vemos el registro SP, va a ser una variación de una curva donde vemos valores mínimos y vemos valores máximos, ¿no? Entonces, lo que se hace para interpretar eso es se ponen dos líneas que se trazan, ¿no ve? Una que incluya los valores mínimos y otra que incluya los valores máximos, ¿no? Y para ir haciendo una interpretación, podemos decir, entonces ya estamos analizando el registro SP. Si ustedes ven, hay valores mínimos y hay valores máximos, ¿no? Entonces, para interpretar esto, la curva con valores mínimos, esa que es una línea de referencia, esa se va a llamar la línea de areniscas. Y la línea que se pone de referencia, esa línea roja punteada, esa es la línea de referencia de las lutitas. Entonces, para empezar a interpretar esto, que es lo básico, ¿no ven? Cada vez que la curva se acerca a la línea de lutitas, es lutitas.
cada vez que la línea se acerca a la línea de areniscas, estas tienden a ser areniscas, ¿no? Entonces, ven, esa es una manera rápida de poder interpretar esto, ¿no? Ahora, el perfil SP en realidad va a tener, si ven, va a actuar de diferente manera. Entonces, por eso también tiene algunas limitaciones. Entonces, estamos viendo ahí en la parte derecha el esquema de la columna litológica del pozo, que es obviamente lutitas, areniscas y lutitas, ¿no? Entonces, si normalmente se ha puesto entonces lo que vemos es de que si la resistividad del lodo de perforación es igual que la resistividad del agua de la formación, prácticamente el perfil SP nos va a dar una línea recta, entonces no vamos a detectar nada prácticamente. Ese sería un caso muy anómalo que puede ocurrir. Después se observa, entonces ya hemos dicho, si la resistividad del lodo de perforación es igual a la resistividad del agua de formación, el SP no da ningún valor. Ahora, hay casos donde la resistividad del agua de formación es mayor que la resistividad del lodo de perforación. Entonces, la curva, aunque vas a detectar esos cambios que indican cambios en la litología, pero vamos a ver que la curva está invertida en este caso. Y el valor normal de una curva SP va a ser cuando la resistividad del agua de formación, en este caso, es menor, es mayor, perdón, que la resistividad del lodo de perforación. Entonces, en esos casos, si ven, vamos a ver que la curva está invertida, ¿no? Y lo común normalmente es que la resistividad del lodo de perforación sea mayor que la resistividad del lodo de perforación. Entonces, ese es el comportamiento normal y la curva nos va a mostrar que la relación es entonces ahí vemos el comportamiento si estamos en presencia de lodos salinos o en presencia de lodos frescos, ¿no? O de agua dulce. Entonces aquí se observan, está la columna litológica, ¿no ve? Que son lutitas, lignito, ¿no ve? Que es un tipo de carbón. Después tenemos lutitas oscuras o marinas, o lutitas negras también se llama. Después tenemos un horizonte de arenisca con entonces va a haber areniscas que son diseminadas de pirita, después va a haber otra vez lutitas y otra vez rocas ígneas, ¿no? Que ya son riolitas y diabasas. Y al lado, si ven en la parte izquierda, está ya el registro de SP para las diferentes formaciones. Entonces, si ustedes ven, cuando los valores son altos cuando es lutita, ¿no ven? Después del lignito van a ser muy bajos. Después, cuando está en presencia de lutitas oscuras o negras, va a ser muy alto este valor, ¿no? Ahora, cuando sea arenisca, va a ser muy bajo, ¿no ven? Lutita va a ser igual alto como en los otros casos. Y cuando es riolita, va a ser un valor también bajo de resistividad, ¿no? Y la diabasa, que es otra roca de tipo ígnea, va a tener resistividades similares a la lutita, ¿no?
Entonces, vean, aquí está el registro de SP. Entonces, si uno observa, está como yo lo identifico. Primero va a estar siempre en la pista 1. Después su mnemónico va a ser SP, ¿no ve? Y sus unidades va a ser milivoltios, ¿no ve? Y aquí nos está mostrando la escala. Eso es lo que está variando 20 milivoltios, desde menos hasta más, ¿no ve? Y después vemos la curva del SP en colores azules, ¿no ve? Y cómo varía esta, ¿no ve? Entonces, para, ya hemos dicho, interpretar eso, yo pongo dos líneas de referencia, que son las líneas, en este caso, rojas punteadas. Una va a ser la que tome sobre los valores mínimos. Eso es la resistividad, en este caso, la curva de referencia de las areniscas, sobre los valores mínimos del SP. Y sobre los valores máximos, la línea de referencia que tomamos va a ser la línea de lutitas. Entonces es sencillo hacer una primera interpretación, ¿no ve? Cuando la curva se acerca a la línea de referencia de lutitas, quiere decir que en ese tramo es lutitas. ¿Ven? Lutitas, aquí también hay lutitas, lutitas, ¿no ven? Ahí la curva está sobre la línea de referencia de lutitas. Y cuando la curva vemos que se acerca a la línea de referencia de areniscas, quiere decir que aquí es areniscas, 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 todo este tramo de aquí a aquí sería igual a areniscas, ¿no? Y cuando los valores están cerca al medio, como este, obviamente hay más arenisca que lutita, entonces esa sería una arenisca lutítica, ¿no ve? Después, si ven aquí lo mismo, ¿no ve? Arenisca lutítica. Como también ese tramito de acá, si ven, ¿no ve? ¿Cómo lo interpretaría? Está más cerca, obviamente, a la lutita, ¿no ve? Pero no está sobre la lutita. Entonces, quiere decir que es lutita con algo de arena. Entonces, eso va a ser lutita arenosa. ¿No ve? Entonces, de esa manera, si ven, vamos interpretando el registro de SP. Vaya, está bien. Ale. Entonces, los factores que afectan la curva del SP son, por ejemplo, las disminuciones tienen lugar en cada uno de estos medios a través de lo que fluye la corriente de potencial espontáneo. Y estos factores que afectan la curva van a ser el tipo de fluido de perforación utilizado, el lodo, ¿no? Ya hemos dicho, normalmente el lodo de perforación va a tener mayor resistividad que el agua de la formación, entonces es un comportamiento normal. Pero va a haber casos que no son atípicos, donde la resistividad del lodo de formación va a ser menor que la resistividad del agua de formación, entonces la curva va a estar invertida, por si acaso. Y en casos excepcionales, la resistividad del lodo de perforación va a ser igual que la resistividad del agua de formación, entonces ahí sí la curva del SP ya no sirve y nos da solamente una línea recta, que sí que no detecta nada. Por esa razón, hoy en día, el registro SP ya, aunque se utiliza, ya no tiene la misma relevancia que antes, porque hoy en día tenemos otra herramienta que es mucho más precisa y que no tiene este tipo de influencias por la resistividad del lodo de formación respecto a la resistividad del agua, lo que es el registro de rayos gamma. Entonces, hoy en día el registro de rayos gamma prácticamente hace lo mismo que el SP, bajo la diferencia de que no tiene este tipo de cambios. Y por otra parte, el registro de rayos gamma se puede perfilar tanto en pozos abiertos como en pozos entubados, mientras que el registro SP solamente sirve en pozos abiertos, ¿no? Entonces, como decíamos, este va a depender primero de qué, de los fluidos presentes y la salinidad de los mismos. Después del diámetro de invasión de la zona contaminada con lodo.
del espesor de la capa, de la resistividad verdadera de la capa permeable. Después va a depender de si la formación tiene baja permeabilidad. Después hay inclusiones de lutitas, ¿sabe? Que son como cuñas que están en la capa permeable. Quiere decir formaciones donde tienen lutitas, formaciones de areniscas con lutitas. Va a depender también del diámetro del agujero, va a depender de la temperatura y va a depender de fracturas y fallas. Entonces, la determinación de valores de la resistividad del agua de formación se puede hacer con el registro de potencial espontáneo. Después se puede servir para seleccionar zonas permeables. Obviamente no representa un valor de permeabilidad, ni compara permeabilidades, solamente de una manera cualitativa. Podemos tener una idea de zonas permeables, ¿no? Después se estima el contenido arcilloso de una roca reservorio. Sirve para correlacionar unidades litológicas y ayuda a definir modelos deposicionales. Como recuerdan, ya hemos visto la forma de las curvas, ¿no ven? Si era una nariz normal, una nariz invertida, si era cilíndrica, ¿no? Eso ya no, o si era aserrada, ¿no ve? La forma de la curva del SP nos está diciendo los ambientes de deposición. Después, identificación de pasos de falla, ¿no? Y nos sirve para definir zonas de arenas drenadas, ¿no? Entonces, bajo eso, recién ya entraríamos a lo que son medidas de registros de resistividad. Entonces, el registro SP, si ven, aunque es un registro que tiene esas susceptibilidades de poder tener cambios en función a lo que es la resistividad del lodo de perforación y la resistividad del agua de formación, pero es un registro que tiene múltiples aplicaciones. Entonces, para esto, por favor anótense, van a hacer una pequeña investigación. Van a investigar el registro SP y quiero que ustedes digan cómo, por ejemplo, qué criterios tiene el registro SP para identificar fracturas y fallas, ¿no? ¿Cómo yo hago esa identificación cualitativa, ¿no? De registros y de fallas y fracturas con el SP? Después, ¿cómo hago para determinar zonas permeables? Después, ¿cómo hago para determinar el contenido arcilloso de una roca reservorio a partir del SP? Y como decíamos, determinar también que esto está relacionado a lo anterior, ¿no ve? Identificar pasos de falla y cómo identifico arenas drenadas con el registro SP. Entonces, la pequeña investigación es esa, ¿no ven? Primero, ¿cómo uso el SP para registrar? Ya hemos dicho, para poder determinar, en este caso, presencia de pasos de falla o fracturas. Después, ¿cómo identifico arenas drenadas? ¿Cómo puedo hacer después los modelos deposicionales? Si bien ya está respondido, entonces eso no van a hacer, ¿no? Después, ¿cómo hago para estimar a partir del SP el contenido arcilloso, la cantidad de arcillas que hay en una roca tipo arenisca? Y después, ¿cómo hago para determinar zonas permeables? Y finalmente, ustedes también van a investigar cómo hago para determinar el valor de la resistividad del agua de formación a partir del SP, ¿eh? Entonces van a ver que en esa pequeña investigación ustedes van a tener claro estos conceptos. Y van a ver que el registro SP, obviamente por eso antes se ha usado mucho, es un registro muy interesante que daba mucha información. Pero a partir ya de que surge el registro de rayos gamma, el registro SP ya no tiene la misma relevancia de antes, ¿no? Porque tiene ese tipo de limitaciones, ¿no? Respecto al registro de rayos gamma, que es un registro mucho más confiable y robusto, ¿no ve?
Entonces, sobre esta pequeña investigación para la próxima clase, ¿qué consultas o preguntas tienen? ¿O está claro todo? Disculpe, ingeniero, esta tarea tenemos que presentarlo como un formato de cuestionario nomás, ¿no ve? Sí, un formato de cuestionario en realidad o algo escrito, ¿no ve? Así breve, ¿no ve? Eso. ¿Puede ser a computadora o tiene que ser manuscrito en sí? Ambas opciones es válida, no se olviden, ¿no ve? Ya hemos dicho, yo puedo hacer, puedo escribirlo en mi computadora o sea, algún software de texto, digamos, o puedo también escribirlo, en este caso, de manera manuscrita. Y lo que hago, ya ustedes saben, agarro, escribo de manera manuscrita, saco una foto y envío yo mi foto nomás al correo, ¿no ve? Poniendo ahí el encabezado y el título de mi tarea, ¿no ve? Entonces, ambas opciones son válidas, ¿no? Entonces, ustedes digan qué prefieren. Alguna vez, si ven también, es cierto que hoy en día siempre usamos softwares para hacer todo, ¿no ve? Los procesadores de texto, si ven, a veces nos hemos vuelto prácticamente, como se dice, son herramientas que todos utilizamos prácticamente en nuestros trabajos, ¿no? Pero también recuerden que alguna vez puede ocurrir, ¿no ve? Por eso tampoco, también es bueno si ven hacer cosas manuscritas. ¿Por qué razón? Porque alguna vez podría ocurrir, imagínense que por alguna razón entre un virus a mi computadora y yo no pueda, bajo eso no pueda trabajar en la misma y no pueda acceder a mis archivos. Puede ocurrir también que puede haber un corte de energía eléctrica, ustedes saben, hoy en día es cada vez más frecuente esto, ¿no ve? Y puede pasar en cualquier lado. ¿Y yo qué voy a hacer si no tengo corriente eléctrica, no puedo acceder a ningún equipo informático y obviamente no voy a poder realizar mis actividades? Pero si yo puedo hacer las cosas de manera manuscrita, puedo también avanzar mientras tanto de que se recupera la corriente eléctrica, ¿no ve? Entonces, si ven, también es bueno hacer esto, ¿no ve? Pero ustedes, como les digo, ya ustedes decidan si lo quieren hacer de manera digital o la quieren hacer de manera manuscrita, ¿no? Pero recuerden que siempre también, de tiempo en tiempo, es bueno hacer cosas manuscritas, porque en realidad uno va siempre poder hacer cosas sin necesidad, a veces, en algún caso de urgencia, siempre uno va a poder hacer cosas manuscritas. Va a poder avanzar en su trabajo porque uno tiene la capacidad de poder escribir a mano, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? A veces va a ver que inclusive llega un momento de que tanto usamos softwares de procesamiento de texto que cuando hacemos algo manuscrito, inclusive a veces ya hemos perdido hasta la calidad de nuestra letra, ¿no? Y eso tampoco es bueno, ¿no ve? O sea, de tiempo en tiempo yo les recomiendo, hagan también los que quieran hacer de manera manuscrita. Es una buena manera, digamos, de no perder esas cualidades, ¿no? Que es escribir cosas a mano y todo eso. Y alguna vez ustedes saben, recuerden que puede ocurrir. Cuando uno esté trabajando también en el campo, a veces ese momento uno no va a tener acceso inmediatamente a una computadora. O también alguien dirá, hay procesadores de texto y todo que puedo tener instalados en mi teléfono inteligente, ¿no ve? Pero van a ver que a veces justamente puedo escribir, pero no tengo la opción a veces, ese momento, no hay correo electrónico y no puedo imprimir mi informe, porque tampoco tengo acceso a una computadora. Entonces, vean, ahí ya me complica si alguien me pidió un informe sobre algo. Entonces, a veces no voy a tener ni acceso a una impresora. Entonces, no voy a poder imprimirlo. No voy a poder enviarlo en digital. Tal vez no hay wifi ahí o no hay sistema de internet. Entonces, si yo sé ese rato, hago pues mi pequeño informe de manera manuscrita y entrego, ¿no ve?
Entonces, ven, siempre por eso es importante esa parte, ¿no? Perdón. Entonces, no sé si alguien tiene otra pregunta o duda sobre la mini investigación. Y una pregunta, por favor. Adelante, sí, adelante. Dijo de las fracturas y fallas. No la entendí eso muy bien porque Lo que tienen que ustedes investigar es claro. Lo que tienen que investigar es bien concreto, cómo se aplica el registro de SP para identificar pasos de falla o zonas de falla o fracturas, ¿no? A eso se refiere. Ok. Es en realidad solo eso, ¿no? Que ustedes al investigar van a darse cuenta y les va a decir, bajo estas características de cuando yo vea el registro SP, voy a saber que estoy en una zona de falla o que estoy en una zona donde hay fracturas, ¿no? Por si acaso, la diferencia, ustedes saben, entre fallas y fracturas, ¿no ve? Entonces, obviamente las rocas, cuando son sometidas a esfuerzos, estas van a pasar su límite de plasticidad y se van a empezar a romper, ¿no ve? Entonces, la diferencia es de que las fracturas, en realidad, como indica, son planos de ruptura de una roca, pero donde ha habido un mínimo movimiento o ningún movimiento casi entre sus partes. Esos son fracturas de manera general. Mientras que ya lo que llamamos fallas son fracturas, en este caso, donde el movimiento de ambas partes o de los bloques entre lo que es el plano de falla ha tenido un movimiento apreciable, ¿no? Entonces eso significa esa parte, ¿no? Esa es la diferencia entre fractura y falla. Los dos al final son fracturas, solo que decir fractura propiamente es cuando ha habido muy poco movimiento, ¿no? Entre las partes. Mientras que si ha habido un gran movimiento entre las partes, en esa fractura, eso yo ya no llamo fractura, ¿no? Sino llamo falla, ¿no? Esa es la diferencia, por si acaso, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas o dudas, ya queda clara cómo sería la investigación, ¿no ve? Y como les decía siempre, ustedes vean de que esta parte es bien importante, ¿no ve? Recuerden que mucho hemos hablado, hoy en día tengo una duda y yo digo, ¿cómo puedo identificar un paso de falla con el registro SP? ¿Qué hago en este caso? Si tengo esa duda, obviamente investigo, ¿no ve? Esa es la manera, siempre ustedes saben, de resolver nuestras dudas, ¿no? O nuestras consultas. Y a partir de eso, si ven, siempre uno, hoy en día puede, usando ese principio de análisis, deducción, razonamiento, ¿no ve? Y de lo que es búsqueda y selección de información, ustedes, ese es el proceso investigativo, ustedes van a poder absorber cualquier tipo de duda, ¿no ven? Entonces, sobre esa parte siempre recuerden eso, ¿no ven? No significa, a veces, por eso recuerden. Hasta entre paréntesis, el mejor profesional no es que tiene todo en su cabeza, ¿no ven? A veces van a surgir problemas que inclusive a veces son complejos y es primera vez que uno los enfrenta. Entonces, ese momento seguramente hasta va a haber presión, ¿no ve? El supervisor no le va a decir, bueno, ingeniero, necesito una respuesta sobre esto, ¿no ve? Y eso debe ser inmediato. Entonces uno tiene la duda, y hemos dicho, obviamente no existe esa frase no sé, ¿no ve? Si yo digo no sé, entonces obviamente ese rato tendré que poner mi carta de renuncia, ¿no ve? Porque como no sé, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿No ve? Como no puedo, también es lo mismo, peor todavía, no puedo, entonces también si no puede, ingeniero, bueno, ¿qué está haciendo acá? Me dirán, ¿no ve? Igual lo mismo, mi carta de renuncia presentar ese momento. Entonces ese tipo de respuestas no existe, ¿no ve? Tampoco me puedo quedar mudo, ¿no? Ya hemos dicho. Una persona competente tiene capacidad de reacción, ¿no ve? Toma decisiones y a la vez tiene capacidad de comunicación oral y escrita. Entonces, lo que uno va a hacer en ese momento es posiblemente uno no tenga exactamente la solución a ese problema técnico de ese momento. Entonces, ¿qué uno hace? Ustedes le dirán al supervisor, deme, no sé, unas 3 horas, voy a investigar le voy a dar un informe completo sobre las posibles soluciones.
Entonces, seguramente tampoco el supervisor va a ser reflexivo, ¿no? Y alguien, obviamente, de una persona que quiera en realidad las cosas de manera inmediata, ¿no? Entonces, seguramente me dirá, ingeniero, bueno, no le va a dar 3 horas, pero una hora y media. Entonces, a esa hora me entrega por favor su informe. Entonces, ¿qué hago en esa hora y media? ¿No? Investigo, ¿no? Y encuentro las soluciones, ¿no? Y de esa manera, ya con algo yo bien sustentado y respaldado, entonces voy a presentar hasta tal vez no solamente una posibilidad de solución a ese problema, sino varias, ¿no? Entonces, ven, esa es la manera, por si acaso, ¿no? Pues recuerden, eso hay que tener capacidad de reacción y hay que saber tomar decisiones también, ¿no ve? Entonces eso es importante, recuerden, ¿no ve? Lo otro no existe, ¿no ve? No es uno hacerse al quedarte callado, peor decir no sé, no puedo, eso no existe, ¿no ve? O no sé, o pregúntele a tal persona, ¿no ve? Pero ¿cómo le va a preguntar? O sí, pero ¿para qué entonces le contrata a usted, no ve? Entonces, ven, siempre eso es la lógica para resolver cualquier tipo de problema que alguna vez va a pasar. Inclusive hasta la persona más experta a veces, primero, ¿qué va a hacer? Recuerden, cuando hay un problema, ¿no? Es lo mismo. Cuando vamos al médico, ¿no? Y tenemos alguna dolencia. El médico, por más experto que esté, hay años de experiencia que tiene, ¿qué es lo primero que hace cuando tenemos una dolencia? Primero le hace un diagnóstico, ¿no? En base a una serie de cuestionarios y a veces si tiene todavía más dudas, él me manda a hacer exámenes, ¿no? Y con los resultados de esos exámenes recién hace un diagnóstico y dice, su problema es este señor y estas son las causas que le ha traído esta dolencia. Y con estas causas, ya que la conoce y sabe los efectos que está causando en mi salud, recién él me da ya la posible solución a mi problema y me dice, señor, usted lo que debe hacer es tomar este tratamiento y para eso va a consumir este tipo de medicamentos, o si es más grave ya me dirá, señor, usted tiene que hacerse una intervención, y si es más grave el diagnóstico que me dirá el médico, me dirá, señor, tiene que internarse, porque situación es grave, está hasta en riesgo su vida, ¿no? Entonces seguro me voy a internar en ese momento, ¿ven? Y me va a hacer una intervención mayor, digamos, ¿no? Entonces, vean, esa es la manera lógica, pero no es que uno va a llegar y el médico de una simple mirada, digamos, me va a decir, señor, usted está grave y le quedan 6 meses de vida, digamos. No me va a decir eso, por más experto que sea. O tampoco me va a decir, señor, no tiene nada, váyase a su casa. A una simple mirada, imagínense, uno dirá, pero ¿qué ha hecho este doctor? O sea, tiene rayos X, que lee la mente, no sé, puede ver el interior de mi cuerpo de una simple mirada y vas a eso concluir inmediatamente que no tengo nada y que debo irme solo a mi casa, o peor decirme algo grave y que inclusive no tiene los respaldos de los exámenes y las pruebas suficientes. Entonces, vean, no va a haber eso. Por más médico experto, igual él les va a hacer un protocolo de entrevistas, les va a auscultar seguro y le va a mandar a hacer exámenes, ¿ven? Y en base a eso va a decir, espere señor, vamos a tratar de que los exámenes de laboratorio, radiografías o lo que sea necesario se tenga de manera inmediata. Y en base a esa información él analiza y me dice, señor, este es el diagnóstico, ¿no ve? Esta es su situación, estas son las causas de lo que le está teniendo su problema y estas son las posibles soluciones, inclusive hasta me va a dar más de una solución, así tal vez su caso puede tratarse con esto y puede ir a su casa y tal vez hacer un seguimiento médico y se soluciona. Me va a decir en otro caso también, si es más grave, ya sabemos, me va a decir, bueno, haga esto otra cosa, vamos a tener que hacerle tales tratamientos, me dice, ¿no? Y hasta me va a dar opciones de tratamiento. Inclusive hasta me va a decir hasta opciones de tratamientos, hasta en función posiblemente hasta mi capacidad económica, ¿no? Si es un médico así realmente muy,
muy experimentado y competente, ¿no? Así, señor, hay estas posibilidades, ¿no? Hasta me va a decir, hasta, bueno, hay medicina natural para que usted pueda tal vez sobrellevar este problema, ¿no? Entonces, vean, esa es la lógica, ¿no? Y seguramente también, si ven, ese proceso de investigación, el diagnóstico es el proceso de investigación que está haciendo el médico, que en este caso, ¿qué él hace? Todos los análisis, los resultados de las pruebas, los exámenes que nos ha pedido, él inmediatamente los analiza. Y eso es también el proceso de investigación, ¿no? Y en base a él logra deducir cuál es mi problema y cuáles son las causas de eso, ¿no? ¿Qué me está generando esa dolencia? Y me da la solución, ¿no? O las posibles soluciones. Entonces, vean, esa es la manera, ¿no? Pero no hay médico, como les digo, que yo entro al consultorio y de una simple mirada él me ve y me dice, ah, no, señor, usted tiene esto y tiene que tomar esto, hacer este día, ese tratamiento, pero yo le diría, pero doctor, ni siquiera me ha tomado el pulso ni la temperatura y ya me está diciendo las causas y hasta la solución a mi problema. ¿Será? O sea, este médico ya no es un médico, es un mago, será, ¿no ve? Entonces se dan cuenta, ¿no ve? De esa situación, ¿no ve? El médico responsable seguramente, igual por más experto que sea, más bien me va a pedir más análisis, ¿no ve? Más pruebas me va a pedir, me va a hacer una serie de cuestionarios, me va a hacer, hasta me va a hacer decir mi historia médica, en base a eso ya va a tener una referencia también de posibles problemas que he tenido y pueden ser tal vez los mismos, ¿no ve? Me va a decir, me va a preguntar exactamente los síntomas que tengo de mi dolencia, ¿no ve? Me va a tomar medidas básicas que va a ser temperatura, latidos, presión, ¿no? A la vez de eso me va a hacer, seguro me va a auscultar también, ¿no ve? Me va de las partes que me duelen, él con el tacto va a poder estimar también qué tipo de dolencia tengo y cuál es hasta el grado de dolor y todo eso, ¿no ve? Entonces, si ven, todo eso hace el médico para recién, y inclusive a veces me manda todavía a hacer exámenes, radiografías, tomografías, dependiendo del problema que tenga. Y en base a esos resultados, recién él da un diagnóstico, ¿no? Entonces, si ven, esa es la lógica, ¿no? Lo mismo nos pasaría a nosotros cuando enfrentemos un problema práctico de nuestra profesión. A veces uno no es, por más experto que sea, que yo me imagino ustedes también van a llegar a ser un momento en su ejercicio de su vida profesional, serán profesionales bien competentes. Entonces, pero incluyendo eso, ustedes van a ver igual, ¿qué van a decir? Primero haré el diagnóstico, ¿no ve? Porque sin diagnóstico, ¿qué puedo dar? ¿Cuáles son las causas del problema? No sé. Y bajo eso, si no sé las causas, peor voy a estar dando soluciones, ¿no ve? Ya sería un adivino en este caso, ¿no? Y para ser adivino ya es otra cosa. Entonces ya hemos dicho, ¿no? Ya no hay que estudiar, entonces no sé, me tendré que ir a buscarme un yatiri, ¿no? Que me inicie en esas artes ocultas, ¿no? De, no sé, leer bolas de cristal, tirar hojas de coca, leer granos de café, ¿no? Tirar las cartas del tarot, no sé, bueno, pero eso ya es otro camino, ¿no? Y que seguramente si yo también en mi trabajo diría, espéreme jefe, voy a tirar las hojas de coca o granos de café y voy a leer, seguramente ese rato, bueno, ya me imagino ya la situación que quedaría, ¿no ve? Y seguramente mi supervisor me diría, señor, otra vez, usted se ha confundido, usted aquí no tiene que estar aquí trabajando aquí como experto en registro en interpretación de perfiles de pozos, sino usted tiene que estar nomás en su consultorio, ¿no ve? Y leyendo la suerte y el futuro de las personas, ¿no ve? Se ha confundido usted, señor de profesión, ¿no ve? Entonces, bueno, uno tiene que irse a eso, ¿no ve? Y tal vez esa sea mi real vocación, pues, ¿no ve? Entonces yo he descubierto que eso había sido, ¿no ve? Entonces me dedicaré a leer la suerte, ¿no ve? A ver el destino de las personas, ¿no ve? Pero bueno, ya sabemos que eso no tiene nada que ver, como se dice, con métodos científicos, ¿no? Porque al final, si ven, nosotros estamos dentro.
Entonces, vamos a ver aquí lo que es un video explicativo de lo que es el potencial espontáneo que acabamos de ver, ¿no ven? Entonces, si ven el potencial espontáneo, ya hemos dicho, aquí tenemos tres formaciones, ¿no ven? Lutitas, areniscas, lutitas, ¿no ven? Entonces, aquí vemos cómo cuando se ha perforado el pozo, lo que pasa, ¿no ven? Ya hemos dicho, se retira el equipo de perforación, el pozo de qué está lleno de lodo, ¿no ven? De perforación. Y el lodo automáticamente, ¿qué va a hacer? En formaciones poroso-permeables, va a tender a hacer una invasión hacia la formación, ¿no? Y lógicamente, ¿qué va a formar? Una costra, un revoque, y va a haber una zona de invasión, ¿no ve? En las formaciones poroso-permeables. Entonces, el potencial espontáneo, dice, ocurre de una manera natural. Y es una suma de varios efectos normales que ocurren en la formación. Entonces, ven, lo que va a pasar primero es de que se produce una membrana de potencial entre lo que es estas interfaces o estos límites entre que lo que es la lutita y las areniscas. Y a la vez lo que es la lutita y el lodo de perforación también del pozo, ¿no ve? Entonces, vean, se forman estas membranas de potencial de manera natural entre estas interfaces donde hay diferentes litologías que va a ser entre lutitas y areniscas, ¿no? A la vez se forma lo que sería en estas partes, que es entre la zona invadida y la zona no invadida en la formación poroso permeable, se forma un potencial, en este caso, que si lo traducimos sería un potencial como de unión entre los líquidos, ¿no? Entre lo que es la zona intacta de la formación poroso permeable y la zona invadida, ¿ven? Entonces, obviamente va a haber una diferencia ahí, ¿no? Porque una parte es intacta y otra parte está invadida por el lodo de perforación. Entonces, ¿esto qué va a producir? Todas estas zonas con estas diferencias van a producir lo que es un efecto electrocinético, que algunas veces es observado, pero que rara vez, digamos, y que normalmente es raro y que tiene corta duración, ¿no ve? En su manifestación en este proceso. Entonces es el efecto electrocinético, ¿no? Entonces, ya estamos viendo, eso es lo que va a pasar en la zona invadida y en la zona no invadida, ¿no ven? Entonces, en la arenisca permeable, lo que va a haber puede haber agua de formación que sea más salina que lo que de lo que el lodo que ha filtrado hacia la formación, ¿no? Entonces, bajo eso, esta parte salina va a tener, obviamente, es cloruro de sodio. Y va a tener iones de sodio e iones de cloruro, ¿no ve? Entonces, los iones de cloro van a ser mucho más móviles que los iones de sodio, ¿ve? Por su misma carga eléctrica que tiene. Entonces, el lado más salino, dice, llegará a ser positivo con respecto a la parte menos salina, ¿ve? Eso es lo que va a pasar, ¿ve? Entonces, ven, bajo eso hay este tipo de movimiento, ven, de los iones, como se ve ahí, ¿no ven? Entonces, el potencial de unión líquida, dice, siempre va a estar presente a lo largo que hay una diferencia entre la salinidad, entre la formación y el lodo, ¿ve? Y obviamente hay una diferencia, ¿no ve? Porque
Estamos hablando de la zona virgen a la zona invadida, ¿no? Por el lodo. Entonces, obviamente hay una diferencia de potencial, ¿no? Y eso va a ocasionar de que hay este movimiento entre los iones, ¿no? Todo esto ocurre de manera natural, ¿ven? Por el proceso de lo que es el proceso de perforación, ¿eh? Entonces, ven, a un extremo se va a formar esto, ¿no? Negativo, positivo, y a otro lado se va a generar positivo, negativo también, ¿eh? Entonces, si vemos, esto va a hacer de que haya una especie de iones, en este caso, que permitan el paso de los iones de sodio, pero no permitan el paso de los iones de cloruro. Y eso es lo que pasa, digamos, cómo esto funciona, ¿no ven? Entonces, si vemos, eso es lo que ocurriría, ¿no ven? Si tenemos, esto es lo que pasa en la lutita. La lutita en realidad está formado por silicatos, ¿no? ¿Y qué es un silicato? En realidad es una molécula que es silicio enlazada con átomos de oxígeno, ¿no ven? Entonces las lutitas generalmente va a ser esta mezcla, ¿no ve? De minerales arcillosos que están compuestos de silicio, aluminio y oxígeno, ¿no ve? Y comúnmente van a tener los tipos de arcillas que son minerales arcillosos que pueden ser caulinita, monolironita o illita. Y ellos generalmente van a tener estructuras cristalinas. Quiere decir que los átomos están ordenados geométricamente, ¿no? Eso se refiere cuando se habla de estructura cristalina. Y generalmente eso va a formar cuando hay esa unión entre oxígeno, átomos de oxígeno y de silicio. Y van a formar un arreglo que es un tetraedro, ¿no ven? Entonces esto es naturalmente, ven cómo son los minerales arcillosos que conforman lo que es una roca tipo lutita, ¿no ven? Entonces ven, de esa manera están enlazados, ¿no ven? Y forman la estructura, ¿no ven? Entonces la estructura va a formar una unión fuerte entre átomos de oxígeno y oxígeno, ¿no ve? Pero también va a haber algunos, y eso es lo que va a formar el silicio, ¿no ve? Estas moléculas, ¿no? Que es silicio, oxígeno 4, ¿no? Quiere decir un átomo de silicio enlazado con 4 átomos de oxígeno. Es lo que se llama esa molécula que es el silicio, ¿no? Entonces esta va a tener obviamente cargas positivas y cargas negativas, ¿no? Las cargas positivas son los cationes, ¿no? Y dentro de eso, ¿qué va a haber? Va a tener átomos de potasio, sodio, calcio, estroncio, bario, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Estos naturalmente van a tender a enlazarse, ¿no? Con los lugares donde hay átomos libres de oxígeno, ¿no? En los extremos de las moléculas de silicio, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es, ven, si vemos, vamos a tener tanto en el lodo de perforación, vamos a tener aquí arriba las lutitas y aquí abajo vamos a tener las areniscas, ¿no? Entonces, si ven, como se ve en la animación, empezó a ocurrir ese proceso, ¿no ven? La salinidad de la formación es más alta que el lodo. Entonces, las lutitas permiten en este caso que los iones de sodio se muevan desde la formación hacia el lodo por difusión. Y el lodo llegue a ser más positivo que la formación, ¿no ven? Entonces, ven, ese es el proceso que viene ocurriendo, ¿no? De manera natural. Ven, ahí se ve cómo se están moviendo, ¿no ven? Desde la formación poroso permeable están atravesando las lutitas y están saliendo hacia el lodo de perforación, ¿no ven? Entonces,
Este es el efecto que se llama de membrana de potencial, lo cual es normalmente, dice, 5 veces más grande que el potencial de unión líquida, ¿no?, que hay. Entonces, ven, eso es lo que va a pasar, ¿no ves? Como aquí tendríamos una parte negativa y una parte positiva, ¿no ven? Y va a ocurrir este efecto también, ¿ven? Entonces dice, va a ser capaz de controlar la presión de formación. La presión del lodo de perforación es controlado también. Y esta siempre tiene una presión positiva, ¿no? Eso es lo que mantiene la integridad de las paredes del pozo y también hace que los fluidos estén dentro de las formaciones, ¿no? Esa es una de las funciones del lodo de perforación, ¿no ve? Y normalmente eso es lo que hace también de que esa presión positiva va a ocasionar que haya la filtración del lodo, ¿no ve?, la cual va a ir penetrando cada vez más, ya hemos dicho, en la formación poroso permeable, ¿no ve? Pues ven, ese proceso empieza a ocurrir, ¿no ve? Y ahí ven, se forma lo que decíamos como potenciales positivos en esta parte y negativos en el otro, ¿no ven? Entonces este movimiento de la filtración del lodo de perforación ha creado lo que es un potencial electroquímico y que ocurren diferencias entre la formación y el lodo, ¿no ven? Entonces ven, y ese proceso además que ha formado paralelamente, físicamente ha formado también en la formación poroso permeable una corcho revoque de lodo, ¿no ven? Entonces, ven, al final lo que se va a dar es todo este proceso, ven, en ese esquema, ¿no ven? Va a ir generándose polos positivos, negativos, polos positivos y negativos, quiere decir potenciales, ¿no ven? Entonces, bajo eso, el potencial, dice, SP va a ser una medida respecto al potencial, en este caso, que está aquí al medio, y el cual es prácticamente conectado con los puntos más altos. Y en este caso, ¿cuál es? Es la lutita, ¿no ven? Entonces, vean, eso es lo que va a pasar. Vamos a tener al final como se habrían formado una especie de circuitos, ¿no? Pero obviamente son cosas, es una manera de representar este proceso natural que ocurre, ¿no?, en las formaciones. Entonces, la columna del lodo, dice, en el frente de la arenisca, dice, va a llegar a ser como en este caso, un circuito de resistividades. Y va a formar una especie de bucle de SP, ¿no ve? Y los electrodos en este caso van a ser esa resistencia, ¿no ve? Entonces, vean, eso es lo que pasa cuando empezamos a perfilar, ¿ven? Entonces ya se ha formado, ven, este bucle, y vean, cuando pasa el electrodo, él está midiendo esta diferencia de potencial. Entonces, en este caso, lo que va a pasar es de que el SP es negativo, ¿no ve? Quiere decir que se va hacia la izquierda, porque normalmente cuando está en presencia de areniscas, el valor del SP va a tender a ser negativo, ¿no ven? Y obviamente, cuando está en presencia de lutitas, el valor del SP va a tender a ser positivo, ¿no ven? Pues de esa manera, por esos cambios en la curva, uno puede saber qué tipos de litología se está atravesando, ¿no ven? Y todo esto, si ven, se ha formado de manera natural el SP, debido a estas diferencias de litologías y también a lo que es el proceso de filtración, ¿no ve?, o de invasión en una formación poroso permeable.
Entonces, ven, eso es lo que vi pasando al final. Se va a formar como esos circuitos, ven, y donde sea la arenisca, si ven, la curva cuando hemos perfilado, se va a ver claramente, ¿no ve? Cómo se mueve de valores negativos cuando está en presencia de areniscas hacia la izquierda y cómo se va a valores positivos cuando está en presencia de litologías tipo lutitas, ¿no ve? Entonces, obviamente, la formación poroso permeable, lógicamente, nos va a mostrar esa diferencia entre la curva, esas inflexiones, va a nos decirnos el espesor de esa formación poroso permeable. Y también nos va a permitir, en este caso, ver de que en las partes donde es más plana esta curva, quiere decir que estamos en presencia normalmente de areniscas limpias. Entonces, por eso esta parte, si ven, la curva es plana acá, ¿no ve? Esto es lutitas, ¿no ve? Cuando llega el cambio, ven, se va hacia la izquierda, areniscas, ¿no ve? Pero a la vez que yo veo que el valor de la arenisca se mantiene una curva recta acá, y de ahí otra vez empieza a decrecer un poco cuando se va a acercar al contacto y nuevamente va a un valor máximo y se mantiene cuando ya es este nivel donde es el contacto entre areniscas y lutitas, ¿no? Entonces, cuando estamos en presencia, dice, del espesor dentro de un horizonte de areniscas, si la curva es plana, significa que podemos deducir que estamos en presencia, obviamente sí, de una formación arenisca, ¿no? Porque estos son valores negativos. Pero más que todo nos dice que la arenisca es limpia, quiere decir que no tiene arcillas cuando la curva se ve plana, ¿eh? Como aquí, ¿no ve? Ahora, si esto no fuera plano, como los otros ejemplos que les he mostrado, ¿eso qué indica? Que la formación, aunque es arenisca, pero es una arenisca sucia, o que tiene inclusiones de arcillas o de lutitas, ¿no? Entonces, esta parte es lo que se llama línea de base de las areniscas o SP estático se llama, ¿ven? Lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Ven? Ese valor o esa línea que poníamos para interpretar el SP, que es la que incluye los valores mínimos, que se llama línea de areniscas, o línea de base de areniscas, o también se llama SP estático, ¿no? Y a la vez yo voy a poner otra línea de referencia sobre los valores máximos que se llama la línea de lutitas, ¿no ven? Que esa estaría a la derecha. Entonces la interpretación se va a basar, y hemos dicho, del SP en función a cuánto se acerca la curva a estas líneas de referencias, ya sea de areniscas o de lutitas, ¿no? Las areniscas van a estar siempre, hemos dicho, generalmente hacia valores de la curva van a ser negativos y van a estar hacia la izquierda, mientras que valores de lutitas van a ser positivos y van a estar hacia la derecha, hablando del SP, obviamente, el potencial espontáneo. Y generalmente, esto ya hemos dicho, ocurre casi en todos los casos, más del 90% de los casos ocurre, porque generalmente el lodo de perforación siempre va a tener mayor resistividad que el agua de la formación. Ahora, cuando eso está invertido, ya hemos dicho que va a pasar, la curva se va a invertir, ¿no ve? Quiere decir que las areniscas van a estar sobre valores máximos y las lutitas sobre valores mínimos, ¿ven? Pero eso ya hemos dicho, es muy poco frecuente. Y en el caso de que coincidan, que eso ya todavía más excepcional sería, pero puede ocurrir. En el caso que coincidan la línea de el valor de resistividad del lodo de perforación con el valor de la resistividad del agua de la formación, prácticamente el SP nos da una línea recta, ¿no ve? Entonces ahí sí ya no puedo detectar nada. Entonces por eso, ven, ese es un caso que puede ocurrir. Y que esa es una de las limitaciones que también tiene el perfilaje de SP o potencial espontáneo, ¿no? Entonces vean, dependiendo esto,
dependiendo, como decíamos, el espesor de la capa, la salinidad del lodo, ¿no ve? Esto va a hacer de que ya sea más ancha o sea más gruesa también el ancho relativo de la formación, ¿no ve? Eso también va a influir. Entonces quiere decir que también, si ven aquí los cambios, más o menos, si ustedes observan, este es el cambio entre lo que es arenisca y lutita en la parte superior, ¿ven? Y este es el cambio entre arenisca y lutita. Entonces, en esos casos, a veces, ven, ya no se ve tan marcado. Si yo tomaría esto, me daría la impresión de que fuera un poco menos espesa la formación de lo que en realidad es, ¿ven? Y eso es debido a ese efecto, ¿no ven? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que mientras más intenso sea el SP, obviamente más claro yo voy a poder detectar de manera más precisa el espesor de la capa. Como también en caso de que este sea un poco menos fuerte, entonces igual voy a ver a veces los cambios y me va a dar la impresión de que en realidad cuando interprete el registro de que la formación es menos espesa de lo que en realidad es. Entonces ven, con esto ustedes habrían visto lo que es cómo trabaja el registro SP, ¿no ven? Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y consultas, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta y consulta tienen sobre lo que hemos visto, el registro SP, ¿no? Buenas tardes, ingeniero. Adelante, Tengo Richard. una pregunta. Sí, cuando estaba leyendo el carril de SP, usted decía más arenoso, menos limo y así. Pero una anterior gráfica más antes decía claramente distingue otros tipos de roca. En este caso solamente distinguimos entre la base de arena y limolita, o como gráfica podemos distinguir otro tipo de rocas. No, en realidad, si se acuerdan, había un gráfico. Lógicamente, la base siempre es de que partimos de esta referencia, ¿no ven? De lo que es areniscas y lutitas, que es lo que me va a dar una referencia para poder interpretar estas litologías. Pero también puedo interpretar otras litologías. ¿Por qué razón les digo? Porque se acuerdan de que, por ejemplo, cuando yo estaba en presencia de, para dar un ejemplo, lutitas marinas oscuras, estas van a dar valores de SP sumamente elevados, ¿no? Positivos. Entonces ahí la curva, ¿qué va a pasar? Se va a salir de la línea, se va a ir muy a la derecha de la línea de referencia de lutitas. Entonces eso me va a indicar que ya no estoy en presencia de lutitas, llamaremos normales, sino estoy en presencia de lutitas marinas oscuras o negras, ¿ven? Que esas seguramente son lutitas petrolíferas, ¿no? Entonces ven, ahí la curva va a dar valores más altos. O también en caso donde sean otro tipo de litologías, por ejemplo, sean, digamos, calizas, me va a dar otro valor de SP diferente al de las areniscas. Y si es una roca volcánico metamórfica, me va a dar valores mucho más de SP, mucho más allá y negativos que se van a la izquierda de la línea de referencia de areniscas. Entonces, de esa manera, yo conociendo ya más o menos esos intervalos de resistividades, voy a poder en este caso, de potencial espontáneo, voy a poder deducir otras litologías también.
Entonces la línea de referencia, por eso yo recuerden que dije, es línea de referencia la que pongo sobre valores mínimos, pongo. No es que pongo sobre el valor mínimo extremo, ni pongo la línea de referencia de arenisca sobre el valor máximo extremo, ¿no ve? En mi perfil, no hago eso, porque si haría eso ya estaría llegando siempre a que no podría, estaría interpretando mal y solamente siempre encontraría areniscas o lutitas o una mezcla de ambas, ¿no? Entonces, para determinar otras litologías, no se olviden, yo hago esa línea de referencia. La línea de referencia es como una línea promedio sobre los valores máximos. Esa es una línea de referencia de areniscas, de lutitas. Y cuando es una línea promedio de referencia sobre los valores mínimos, es la línea de referencia de areniscas. Y obviamente voy a empezar a ver picos donde se salen, ya sea se van muy a la derecha de la línea de referencia de lutitas o se van muy a la izquierda de la línea de referencia de areniscas. Entonces esos valores obviamente en el perfil de SP me van a mostrar automáticamente que ya son otras litologías, ¿no? Y en base a eso yo teniendo ya referencias de viendo tanto en tablas y todo eso y en referencias de otros perfiles que ya otros sean interpretados, yo voy a poder deducir otras litologías también, ¿no? Entonces, de esa es la manera, ¿ven? Entonces, obviamente, con el perfil SP yo puedo diferenciar diferentes litologías, no solamente presencia de areniscas o lutitas, ¿no? Entonces, me dice Richard si te ha quedado claro la respuesta o quieres alguna complementación. Sí, ingeniero, he entendido. Algo más, ingeniero. Adelante, adelante. Tenemos el carril de SP Sí. y marcamos las dos líneas de referencia de arenas y lutitas. Y lutitas. Eso, ¿a qué distancia hay que rayar para que nosotros podamos interpretar o hay una medida o cómo es esa parte? No, como te dije, esa es una línea de referencia, es como en el fondo tú agarrarías para trazar la línea de referencia de lutitas, es como tú agarrarías los valores máximos y trazarías una línea promedio sobre esos valores máximos. Eso es en realidad. Y esta te va a dar en función, ese valor te va a dar en función a los valores de los máximos, ¿no? Entonces puede estar un poco más a la derecha o un poco menos, digamos, en función a esos valores máximos, porque al final esa línea de referencia es como un promedio entre los máximos, ¿no? Esa es la línea de referencia de lutitas. Y en el caso de areniscas vas a sacar una línea que es como un promedio sobre los valores mínimos de tu registro, ¿no? Pero es un promedio, no te olvides. Entonces, al hacer un promedio vas a tener dos líneas que te van a permitir tener una referencia de ver dónde es más lutita y dónde es más arenisca, y valores que obviamente salgan de esas líneas. Entonces quiere decir que obviamente ya tú vas a deducir automáticamente que son otras litologías. Y ya como te decía, revisando y viendo la experiencia de otros perfiles interpretados y de tablas de referencia, tú vas a poder decir qué litología es, ¿no? Que obviamente ya no va a ser arenisca ni lutitas, ¿no? Entonces esas líneas te va a dar en función a los valores de los mínimos o de los máximos, esa distancia que tú dices, porque al final es una línea de los promedios, ¿no? Promedios de valores máximos y promedio de los valores mínimos, ¿no? Así es como uno lo estima, ¿no? Ingeniero, algo más. Adelante, adelante. Dime, Richard. Nos mostrabas en una gráfica sobre las características, más o menos se asemeja a un triángulo, a una nariz más o menos, y el otro a la inversa negativa. Sí, exacto. Esos son para barreras, playas, decía, pero no sé si tuviera usted este tipo de registros, pero de un pozo real en, digamos, por decir, en Margarita, para
cómo es esto realmente? Porque no, no sé si realmente se podría asemejar a estas cosas o es diferente en un pozo de nuestro país. No, en realidad es como, si bien esto es válido, digamos, para lo que es determinar ambientes de deposición, ¿no? Entonces, la forma de registro generalmente SP nos va a indicar eso, ¿no? Entonces, cuando tú veas la forma, por ejemplo, ven, aquí tú vas a poder decir si es como una nariz que hemos dicho, es positiva, ¿no ve? Y esa va a ser que son canales aluviales o canales de marea, donde se habría formado ese tipo de litologías, que son generalmente, y si ves la curva de esa está hacia la izquierda, quiere decir que son areniscas, ¿no ve? Entonces, por eso dice, si es esa forma, son canales aluviales o de marea. Ahora, si es la nariz invertida, como lo que está acá, que se llama negativa, es tipo barreras, ¿no? Puede ser ambientes de playa, barreras costeras, donde se habría depositado esas areniscas. Si es cilíndrica, quiere decir que son abanicos o barreras de plataforma. Ahora, cuando tienes formas así cerradas, quiere decir que es, en realidad, ambientes múltiples, ¿no? Que se ha formado en ambientes de abanicos, en ambientes de playas, barreras y de canales aluviales, ¿no? Todo está mezclado ahí, ¿eh? Y donde tienes esto, que es estas formas, si ves que no es exactamente cilíndrica, es algo intermedio entre cilíndrica y un SP, esos serían depósitos turbidíticos, ¿no? Y estos otros intermedios podían ser abanicos de rotura, ¿no ve? Entonces, si ves, eso es, digamos, lo que nos permite identificar los ambientes de deposición, ¿no ve? Entonces, bajo eso, mira, más o menos tratate de retener esas formas, que son patrones, ¿no ve? Entonces, si yo veo, vamos ahorita a ver el registro que les mostré hace un momento, que es un registro real, y ustedes van a ver a qué se asemeja, ¿no? Entonces, veremos el registro que les mostré, ¿no ve? Que ese es un registro, digamos, real. Obviamente no es por si acaso de un pozo de Bolivia, pero veremos este, ¿ven? Entonces, si ustedes observan, aquí se ve claramente, ¿no ve? Esta es la curva del SP, ¿no ve? Entonces, si yo veo, claramente se ve que desde acá, desde este cambio, más o menos de este punto a este punto, si observas, la curva del SP se pega casi a la línea izquierda, que es la línea de referencia de areniscas. Entonces uno puede decir que desde este nivel a este nivel, ese sería un horizonte de poroso permeable conformado por areniscas, ¿no? Y a la vez, si ves también eso que ya después vamos a ir viendo, si tú observas también aquí en el perfil de resistividades, si ves estas curvas, que estas estaban unidas, cuando aquí es más lutitas, de ahí cuando entra al nivel de areniscas, estas curvas se separan, si ves. Se separan bastante, ¿ven? A este nivel igual, en las curvas de resistividad. Eso es otro indicativo de que estamos en presencia de formación poroso permeable tipo areniscas. Entonces, si vemos, mira, la arenisca estaría en este nivel y en este, ¿no ven? Sí, eso lo ven claramente. Ahora ustedes vean la forma, ¿no ven? ¿Qué forma tiene este tramo de la curva del SP? ¿Podrías tú decir que es forma de nariz positiva o nariz negativa? Obvio que no es, ¿no ven? A lo que más se asemeja, si ven, de manera general, en una primera aproximación es una forma cilíndrica. Entonces, ¿qué quería decir? Si es cilíndrica, ¿qué me está indicando? Que el ambiente de deposición sería más de abanicos, ¿no? ¿Sí? ¿Ves? Esa forma cilíndrica. Mira, voy a volver a poner el patrón para que vean.
cilíndricas, mira, más se asemeja a esta, ¿no? Entonces, al ser cilíndrica, ¿qué puede ser? Esas areniscas se han formado en abanicos marinos o en barreras de plataforma, ¿ven? Eso me indica eso, ese tramo, ¿ven? Del análisis de ese registro del SP, ¿ven? Aquí. Obviamente de la parte de la arenisca, ¿no? ¿Ven? Formaciones poroso-permeables, yo voy a hacer ese análisis, ¿no? Para eso me sirve esa parte. Entonces, no sé si te quedó claro, Richard. Sí, ingeniero. Sí, sí, no sé si, ingeniero, usted tuviera algún registro real de nuestro país para ver cómo es realmente, para corroborar, porque sí, nosotros sabemos que en nuestro caso hay la formación Los Monos, Icra, Santa Rosa, que tienen diferentes litologías, y Uh-huh. para ver si realmente corresponde este tipo de desviaciones de la curva SP, o no se asemeja a lo teórico que estamos viendo ahora. En realidad, como te digo, esa parte sí la vamos a ver cuando ya avancemos un poco más y entremos a lo que es la parte de interpretación integrada de perfiles. ¿Qué significa eso? De que ya hemos dicho cuando tú hagas una evaluación de formaciones, no lo vas a hacer solo a partir de un solo dato, de un registro de pozos, ¿no? No es que con el SP vamos a hacer todo, digamos, ¿no? En realidad tienes que empezar tú a analizar varios diferentes perfiles. Y más perfiles analices tú, más certeza vas a tener sobre lo que estás evaluando, tanto de las litologías, los espesores, ¿no? Características petrofísicas, propiedades como porosidad, permeabilidad, todo ese tipo de cosas, ¿ves? Presencia de fluidos, qué tipo de fluidos son, ¿no? Entonces eso tú lo vas a obtener, calcular la arcillosidad de esa formación, todo eso, ¿no ven? Eso tú lo vas a obtener, tener ideas de la permeabilidad, todo eso. Eso tú lo vas a obtener cuando analices varios perfiles de pozo. Y eso es lo que se hace en la parte de perfiles integrados, ¿no ven? Análisis integrado de perfiles. Entonces eso lo vamos a ver cerca, obviamente eso es una parte de lo que es los últimos temas de la materia, ¿no ven? Entonces, eso sí, vamos a verlo también. Pero como te digo, este comportamiento que yo les estoy mostrando en que es un perfil real, ¿no ve? De SP, estas tendencias siempre se va a dar en todo lado, ¿no ve? Como este tramo, si ves de aquí a aquí, ¿no ve? Donde el perfil SP se pega, ¿no ve? Aquí a la línea de referencia de lutitas, este nivel es lutitas, ¿no ve? Ven, estoy hablando de una formación impermeable, como de este nivel aquí abajo es lutitas, ¿no? Esto de aquí también hasta aquí arriba, aunque tiene unos horizontes, ¿no ve? Que son lutitas arenosas, pero en general de aquí a aquí es lutitas igual, ¿no? Entonces, estos comportamientos, como te digo, se dan a nivel mundial. O sea, quiere decir que no es de que por decir aquí, cuando analicemos alguna formación que sea poroso permeable tipo arenisca, no es que nos va a dar otro comportamiento que nos daría por decir en Argentina o en Brasil o en Chile o en Estados Unidos, ¿no? Estos patrones ya del SP han sido muy estudiados, ¿sí ves, no? Entonces ya se sabe de que esto corresponde, como se dice este patrón, cuando la curva se va, ¿no ve? Hacia la izquierda, ¿no ve? Entonces, es en un registro normal, que casi es la mayoría, como les decía, donde el lodo de perforación va a tener mayor resistividad que el agua de la formación, entonces siempre la curva cuando se te vaya a la izquierda ya te va a representar a ti presencia de formaciones arenosas en general, ¿ven? Poroso permeables. Entonces ese comportamiento tú lo vas a ver en todo lado, eso, ¿no? Como también cuando se te vaya a la derecha, igual va a ser lutitas o más, ¿no?
Entonces esos parámetros, como te digo, y patrones se repiten a nivel global, ¿ve? Entonces no va a haber, salvo que estés en casos de excepciones, como te dije, ¿no? Y el caso de excepciones es que también, pero eso tú lo vas a saber. Cuando tú hagas tu cálculo en un perfil que estés analizando, el SP, y veas de que el valor de la resistividad de tu lodo de formación es menor que la resistividad del agua de la formación, ahí automáticamente tú vas a ver que las curvas van a estar invertidas, ¿no? Quiere decir que las areniscas se van a mostrar en el SP como valores máximos y las lutitas como mínimos. Entonces ya tú, sabiendo ese dato, ya tú vas a interpretar correctamente igual, ¿eh? Como también cuando veas que es un caso excepcional, como te decía, que realmente la línea te dé una línea nomás y no veas ningún cambio, entonces quiere decir que haya coincidido excepcionalmente la resistividad del lodo de perforación con la resistividad del agua de formación. Pero en esos casos, como decíamos, por eso hoy en día no se perfila un solo registro, se perfila múltiples registros en un pozo perforado. Y siempre se perfila SP y se perfila rayos gamma. Entonces, aunque el SP no te dé cambios, igual el rayos gamma sí te va a mostrar todos los cambios, ¿ve? Entonces ahí no vas a tener problema, ¿ves? Por eso es lo que decíamos, eso siempre ustedes vean de que no, las cosas no se hacen con un solo perfil, ¿ve? Sino que es interpretación integrada de registro de pozos. Quiere decir que yo interpreto varios perfiles, ¿no? Y más perfiles interprete, más datos tengo y mejor voy a hacer una evaluación de esas formaciones. Porque no voy a hacer con un solo perfil, ¿no ve? Me va a dar datos, sí es cierto, pero va a haber siempre a veces dudas. Va a haber cosas que a veces ese perfil no detecta, pero otros perfiles sí lo detectan, ¿ve? Y como lo mismo, ¿no ve? Como ustedes se acuerdan, para darles otro ejemplo sobre eso, digamos, yo quisiera calcular la densidad de esa formación y quiero además calcular la porosidad, digamos, como parámetros petrofísicos de esa formación. Eso no lo voy a hacer con el SP, no lo voy a hacer con rayos gamma. No lo voy a hacer tal vez ni con los registros de resistividad. Voy a tener que hacerlo con el grupo de registros que se llama registros de porosidad, ¿no ve? Ya sabemos, hay 3 registros ahí que están dentro de eso, ¿no ve? Que es el neutrónico, ¿no ve? Por ejemplo, el sónico y el de densidad, ¿no ve? Entonces, veas, eso, por ejemplo, cuando yo quiera estimar porosidad, sé que debo usar alguno de esos 3 registros que te mencionaba. No voy a querer hacer con el SP, porque el SP no me va a dar ni rayos gamma, ni los registros de resistividad, ni me va a dar los registros de imágenes, ¿no ve? Entonces, cada registro tiene su función. Y de alguna manera, como decíamos, por eso para evaluar una formación se van a correr múltiples perfiles, ¿no? Y en algunos casos, inclusive hemos caído en un posible caso exitoso, inclusive en ese tramo donde se ha detectado que puede haber un reservorio, en el caso que tenemos un proyecto exploratorio, van a correr en ese tramo inclusive perfiles ya especiales que se llaman, ¿no? Que solo para ese tramo van a correr, por decir, un perfil de resonancia magnética nuclear, digamos, ¿no? Mientras que en el otro caso, de estos perfiles que estamos empezando a analizar, son perfiles convencionales, que esos se van a correr sobre toda la longitud de perforación del pozo, inclusive. En el caso de los especiales, solo a veces se va a correr en los tramos de interés nomás, ¿no? Pero después de haber hecho una primera previa evaluación de formaciones y que tú digas, a este nivel he encontrado una formación poroso permeable que tiene fluidos que sí se nota que son hidrocarburos, pero necesito más datos, más precisos y tener la certeza de que sí hemos caído en un posible reservorio de hidrocarburos. Entonces, en ese tramo solo de interés, ahí se pedirá y se correrá un perfil especial. Se sacarán perfiles de imágenes, perfiles de resonancia magnética nuclear, ¿no? Pero para ese tramo de interés, ¿no? Y con eso ya esa información más extradicional, tú realmente ahí vas a hacer ya la buena evaluación, que es el diagnóstico, es decir, y ustedes van a tener y decir finalmente, sí, efectivamente hemos caído en un caso exitoso y a tal nivel hemos
encontrado unas formaciones poroso-permeables y bajo eso ya haremos otro tipo de pruebas, después pruebas de bombeo, ¿no ves? Se sacarán testigos, ¿no ves? Todo eso, ¿ven? Y con eso ya se hará una evaluación final de formaciones y se podrá realmente dar el resultado y decir si hemos caído hemos descubierto un nuevo reservorio y además esto nos ha dado un potencial de unas posibles reservas probadas de tal cantidad, ¿no? Inclusive se llegará a una evaluación de reservas, ¿no? Entonces, ¿ves? Ese es más o menos el procedimiento, ¿no? ¿Ven? Pero todo con lo que ha sido analizar los datos de los mudlogs inicialmente y de los perfiles de pozos convencionales que se hacen, ¿no? Eso es lo que nos da el primer indicio, ¿no? Y como les digo, estos patrones que estamos analizando se van a repetir mundialmente, porque estos perfiles han sido investigados durante décadas, ¿no? Entonces ya sabemos qué pasa cuál es el comportamiento de un perfil SP cuando está en presencia de formaciones arenosas poroso-permeables. Ya sabemos cómo se va a comportar, ¿ve? Y eso va a ocurrir acá o allá, ¿no ve? En cualquier región de nuestro planeta que haya ese tipo de litologías, ¿no? Entonces el patrón de comportamiento de las curvas va a ser, siempre ya sabemos cómo actúan, ¿ve? Y al saber eso, uno puede por eso empezar a deducir esas cosas, ¿no? Litologías, espesores y diferentes propiedades, ¿no? Entonces, no sé si tienen otra pregunta o consulta. Ingeniero, Sí, justamente adelante. con estos perfiles eléctricos se dice, se identifica y se mide la porosidad, también la saturación del agua. Esta medición de porosidad y saturación, no sé si tendrá algún error, porque por lo general estas propiedades se los mide con análisis PBT y con los datos de análisis PBT sí se calcula otras medidas, cálculos de reservorios y todo eso, ingeniero. No sé si tendrá algún error o debería dar lo mismo. En realidad te va a dar valores próximos, ¿no? No, recuerden siempre que todos los datos que vamos a sacar a partir de los perfiles de pozo van a ser datos indirectos, ¿no? Estos valores van a ser valores cuando tú estimes, por ejemplo, densidad, porosidad, permeabilidad, todo eso, van a ser valores que son muy próximos a los valores reales. Y los valores reales, como tú decías, ¿cómo los vas a obtener en realidad? A partir de pruebas directas, ¿no? ¿Y qué son pruebas directas? Como decíamos, a un tramo de interés ha sacado un testigo, ¿no ve? Y ese testigo se lleva al laboratorio, ¿no ve? Y en el laboratorio se hacen ya las pruebas directas sobre estos parámetros y ahí tú tienes los valores reales. Y con esos valores reales será que tú ya afinas, digamos, y por decir el ingeniero de reservorios hará un cálculo inicial de reservas, ¿no? Pero lo que te ha dado los registros de pozos son valores que son próximos a eso. No te van a dar igual, ¿no ve? Pero te van a dar valores próximos. Entonces eso te va a permitir ya inicialmente, sin tener testigos y sin hacer otras pruebas, y inicialmente te va a permitir encontrar tramos de interés, ¿no? Ya a la vez también con los datos que vienen de los mudlogs, ¿no ve? Porque con los recortes también que va a ir saliendo a superficie, igual ustedes saben, cuando haya presencia de algo interesante, igual se va a llevar, y cada también cierto tramo de perforación, se va a llevar muestras de los mudlogs al laboratorio y se va a hacer pruebas también. Entonces eso también va a ser indicativos, ¿no? Y si estamos cayendo en tramos de interés o no, ¿no? Entonces, ven, por eso les digo, los datos de los registros son datos que son próximos a los datos reales, porque son datos indirectos que uno tiene. Pero no son iguales, obviamente, que los valores reales, son valores próximos, ¿no?
Pues cuando alguien diga, yo quiero realmente, me diga, por ejemplo, de esta formación quiero saber exactamente, por decir, su densidad, su permeabilidad, su porosidad, ¿no ve? Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Si queremos, si alguien quiere ese dato así de preciso, tendríamos que agarrar una muestra, ¿no ve? Por ejemplo, un testigo a ese nivel y de ahí llevar eso al laboratorio y se hacen los análisis correspondientes y ahí tenemos el valor real de esos parámetros. Pero si yo quiero inicialmente tener valores de referencia que son próximos a los reales, entonces, ¿de dónde obtengo eso si todavía no he extraído testigos ni nada? Entonces obtengo de los perfiles de posto, ¿no? Entonces, eso es lo que uno obtiene, ¿no? Son valores próximos a los valores verdaderos, ¿no? Pero no son los valores reales en este caso, porque el perfil de pozo es al final una medida indirecta de eso, ¿no? Entonces, no sé si te quedó claro, Richard, o tienes alguna otra consulta. Entonces, me dices si tienes o si tienen otra consulta o duda. Ingeniero, tal vez este no lo que hemos avanzado. ¿El horario de clases es a las 11:30, ingeniero? ¿O nos hemos atrasado esta vez? No, nos hemos atrasado un poco porque vamos a tratar en lo posible siempre de comenzar a las 10:30, digamos. Ese yo creo que sería el horario normal, llamaremos, que vamos a iniciar las Sí, clases. por favor, ingeniero, Sí. porque estaba esperando en vano, así digamos, casi una hora más o menos. Y un poco me he desesperado también. Sí, no te preocupes, ha sido por esa razón, porque yo me retrasé, tuve una pequeña urgencia y por eso. Pero vamos a tratar en lo posible desde la próxima clase de respetar siempre ese horario, que sería a las 10:30 siempre, generalmente comenzar. Está bien, ingeniero, gracias. Entonces, de todas maneras, ya saben, cuando también ocurra algo, en un caso así, digamos, porque puede pasar, sabes, a todos una urgencia, ¿no? No se olviden, también me envían cualquier mensaje al WhatsApp, ¿no? Al grupo de WhatsApp y ahí preguntan, dicen, puede ocurrir y decirnos, sí, ingeniero, va a haber clases hoy, por decir, ¿no? Entonces también cuando les entre alguna de esas dudas, ¿no? Entonces yo ese rato les responderé y les diré, sí, efectivamente, la clase va a retrasar, por decir, 15 minutos, ¿no? Entonces ya ustedes están más tranquilos. Pues cuando ocurra eso también no tengan inconveniente y escríbanme al WhatsApp, ¿no? Y de esa manera ustedes también van a estar más tranquilos y van a poder también mejor programar su tiempo, aunque si yo les digo se va a retrasar media hora, entonces ustedes ya saben, ¿no? Y tranquilos, esa media hora aprovechan de hacer alguna otra actividad, digamos, ¿no? Entonces sobre eso, si cuando ocurre eso también, escríbanme con toda confianza al WhatsApp, ¿no? Pero como les digo, vamos a tratar de siempre respetar el horario de que sea más o menos, siempre comencemos a las 10:30, ¿no? Entonces, no sé si tienen otra pregunta o duda. Entonces, solo vamos a hacer una última pregunta, así al azar. Como no hay voluntarios, le vamos a pedir a Richard que nos dé un número. Cualquier número, Richard, que se te ocurra. 7. Ok, listo, gracias. Ya, le habría tocado a Rocío Pomacusi.
Entonces, Rocío, ¿qué pregunta o comentario tienes? Buenas tardes, ingeniero. No, no tengo ninguna pregunta para ¿Cómo la estás? clase. Buenas tardes. Sí, dime, ¿tienes alguna pregunta? O si no, también puede ser un comentario, ¿no? A veces, porque a veces ocurre de que uno más o menos si no tiene ese momento preguntas, pero puede tener un comentario, digamos, ¿no? Sobre lo que hemos visto. Un comentario, pero fuera del tema avanzado. Los flujogramas que tenemos que presentar, tenemos un plazo de una semana, ¿verdad? ¿O es al Sí, mismo día? normalmente es eso. No, siempre es una semana, por si acaso. Es como lo que hemos avanzado hoy, digamos. Su resumen en forma de mapa mental, ustedes tienen hasta la próxima clase para presentar, ¿no? No es que hay que entregarlo de manera inmediata, ¿no? Además, igual si ustedes tenían que hacerlo ese momento de la clase, digamos, ¿no? Y no es esa tanto la idea, es que ustedes lo hagan con más calma y de ahí presentan hasta la próxima clase, ¿no? Esto es. Ahora, si lo has terminado antes, lo envías, ¿no? Ya prácticamente ya estás, ya puedes dedicarte a otros tipos de actividades, de otras materias, otras cosas académicas, ¿no? Pero como les digo, es una semana el plazo que hay para presentar los resúmenes en forma de mapas mentales. Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Listo, de nada. Entonces, no sé si alguien tiene una última pregunta o consulta, si no, estaríamos concluyendo esta clase, ¿no? Y recuerden lo que hemos dicho, la pequeña mini investigación que tienen que hacer, ¿no ven? Sobre esos temas, que es esas preguntas puntuales de esas aplicaciones del registro SP, ¿no ven? Y recuerden eso, igual lo mismo, se envía todo al correo de manera electrónica, ¿no ven? Y recuerden igual siempre poner, obviamente, claramente, cuando hagan ya su mini trabajo, obviamente poner ahí siempre el título, obviamente todos los nombres de referencia de ustedes, de la tarea, después poner ahí el tema, ¿no ve? Las preguntas de lo que he investigado y sus respuestas, ¿no ve? Y al final, ustedes saben, siempre recuerden, ¿no ve? Como es una investigación, siempre voy a poner mi bibliografía, ¿no ve? Quiere decir, ahí cito de qué lugares yo he sacado eso, si es de algún libro, si es de una página web, ¿no ve? Entonces, esa referencia más pongo, ¿no ve? Y ese es mi mini trabajo de investigación, ¿no ve? Entonces respondo y al final pongo bibliografía siempre, ¿no? O referencias, ¿no? Bibliográficas donde he sacado, ¿no? Y ahora, si alguien quiere, como decíamos, dar una opinión sobre eso, puede hacer una recomendación o podría poner conclusiones, pero en este caso no amerita eso, porque si ven el trabajo de investigación son preguntas concretas, ¿no? Entonces ustedes ponen la pregunta y ahí ponen su respuesta, ¿no? Nada más, eso es en realidad esta mini investigación, ¿no? Ok, entonces, si no hay más preguntas o dudas, estaríamos concluyendo esta clase y nos estaríamos viendo la próxima, ¿no? Y ya saben, cualquier duda que surja también, ya ustedes saben, con toda confianza, escríbame también al grupo de WhatsApp, ¿no? Si tienen alguna duda o consulta, ¿no? Entonces, quedamos así, ¿no ven? Entonces, nos veríamos la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Que estén bien todos. Gracias, ingeniero. Bueno, saludos a todos, entonces, que estén bien, hasta luego.